Hola, este es nuestro podcast de tema 3, 4 y 5 y mi equipo está conformado por Paulina Gil Méndez, Ruisel Gómez Díaz, Fernando Daniel Saldaña Vázquez, Berenice Guzmán Sánchez, Leo Giordano Barragán Santos y Johanna Dayana Ortega Valdés. Comenzaremos explicando cómo es la Edad Media. En la Edad Media, que inicia cuando cae el Imperio Romano en el año 476 y termina en la toma de Constantinopla hacia 1453, existieron diferentes factores que influyeron a la literatura. Por ejemplo, que el imperio se encontraba completamente fragmentado debido a que los bárbaros atacaron los campos europeos, que se encontraba un ejército lleno de corrupción, lo que fue fácil de derrotar porque no se organizaban bien. Otro factor que influyó fue que la unidad del gobierno fue cambiada a los feudos. Por otra parte, aparecieron las cruzadas que contribuyeron a cuatro factores: la fe religiosa, espíritu guerrero, afición por la batalla y la aventura, y intereses comerciales. El género que proliferó fue en la épica, de manera escrita y oral, aquí uno de los mayores exponentes. El poema de Mío Cid se escribió a mediados del siglo XII y se basó en un personaje real, Rodrigo Díaz de Vivar. La canción de los Nibelungos, coloquialmente conocida como la Ilíada alemana, apareció a finales del siglo XII y a principios del siglo XIII. Y por último, la canción de Roldán. Cuenta con 4002 versos distribuidos en pequeñas estrofas. Se cree que se inspira en un momento que padeció el ejército de Carlomagno. La literatura renacentista transcurrió de la Edad Media a la Edad Moderna, utilizando el pensamiento clásico y las ideas humanísticas, generando cambios políticos, económicos y artísticos. Sus géneros principales son la novela y la poesía. La novela es pastoril, bizantina, moríaca, picaresca y de caballería, mientras que la poesía es mítica y ascética. Sus características generales son que en las historias muestran el pasado de la vida del protagonista. El héroe fallece en esta. El futuro del héroe es destrozado por acontecimientos terribles y los inocentes sufren. Existen diferentes tipos de narradores. Uno de ellos es el narrador protagonista. Es el que cuenta en primera persona su propia historia. Es el personaje principal y sus textos tienen un carácter subjetivo. Además del narrador testigo, es el que está contando algo que vio o que escuchó. Puede ser parte de la historia que cuenta, pero no es el personaje principal. El narrador omnisciente es el narrador que sabe todo sobre los protagonistas, conoce su pasado y sus pensamientos. También tiene conocimiento de la historia y sabe lo que pasará. Narrador en segunda persona. Es uno de los narradores menos utilizados. Habla en segunda persona y pareciera como si se le estuviera hablando al lector. Existen diferentes tipos de personajes. Uno de ellos es el personaje principal. Es el protagonista de la historia y es por quien se cuenta la historia. El punto focal del texto se centrará en él y en lo que está sucediendo. Otro personaje es el personaje secundario. Su participación es menor que la del personaje principal. Sin embargo, son partes importantes de la historia. Normalmente ayudan al personaje principal a cumplir sus objetivos. Además de que el personaje incidental es el que aparece solo en una ocasión dentro del texto y que cumple con el propósito determinado, puede influir el protagonista o no. Otro tipo de personaje es el personaje metal. Es el que ayuda a que en un lugar donde se está desarrollando la historia tenga coherencia. Por ejemplo, si el texto se desarrolla en un hospital, lo más lógico sería que hubiera enfermos, doctores y enfermeras. Otro tipo de personaje es el personaje estático. Es el que no cambia a lo largo de la narración. Al final de la historia no habrá aprendido nada y seguirá siendo el mismo. A diferencia del personaje dinámico, que es el que cuando termina la narración ha cambiado o positiva o negativamente. Muy parecido al personaje Renaud. Se conoce como más de este tipo de personajes a través de la manera en la que evolucionan. Es probable que el lector sepa del pasado del personaje y que se justifique las acciones del presente. También se les llama bidimensionales. Otro tipo de personaje es el personaje plano. Se le conoce como pocas características de este tipo de personajes y a lo largo del texto se mantienen igual. Pueden estar guiados por una sola cosa: bondad, maldad, enojo, pereza. También se puede llamar unidimensionales.
La literatura del siglo de oro español tuvo su inicio en el Renacimiento y su fin en el periodo del Barroco. Tuvo su mayor auge en los reinados de Carlos I y Felipe II. Utilizaba temas populares, es decir, que ocurrían en el pueblo, tenía profundidad y pesimismo. Se le caracterizaba por ser una imitación del Renacimiento, pero estilado y refinado. Uno de los autores más influyentes de esta época y que es considerado uno de los grandes de la literatura universal es Miguel de Cervantes Saavedra. Nace en Alcalá de Henares en 1547 y es conocido por sus grandes obras, en especial El Quijote. La novela comienza como una parodia de los libros de caballería. El héroe tradicional era joven, valiente y coherente, pero cuando se hace viejo, loco, inventa sus propias ideas. Sus objetivos son el de arreglar el mundo. Representa el valor de la justicia. Su compañero Sancho Panza es el sentido común que equilibra su contraparte. Sin él, el Quijote no habría sobrevivido mucho tiempo. Entre algunas características que podemos destacar son que se le considera como la primera novela moderna, mezcla varios narradores, utiliza el recurso de una novela dentro de la novela. Existen dos mundos, el de la realidad de Sancho Panza y la fantasía del Quijote. Durante el siglo de oro surgieron muchos autores en teatro, dentro de los que podemos destacar a Lope de Vega. Este personaje nació en Madrid en 1562 y se le reconoce como el creador de la nueva comedia de España, y logró que el teatro llegara a todas las personas, independientemente de su posición social. Se estima que escribió más de 1000 comedias, pero en la actualidad solo se conservan 400, y estas lograban atraer a la gente por sus temas y estribillos populares mezclados. Por otra parte, la poesía en los tiempos del siglo de oro era también llamada gongorista, ya que Luis de Góngora y Argote fue su máximo exponente. En el culturalismo hay muchas referencias a la mitología, metáforas y comparaciones. Para aquellos tiempos muy difícil de entender, por lo que solo era inteligible para personas más cultas. Esto era así, ya que primero tenías que saber sobre las referencias que se decían en el texto, por lo que la gente no los aceptó y los catalogaba como indescifrables y confusos. Pero Francisco de Quevedo, quien era otro poeta de la época, se aprovechó de la situación y provocó que los poetas estuvieran en constante pelea a través de textos.